Antes de empezar, quiero proponerte algo. No importa si es un cuaderno nuevo, una hoja, una nota en el celu o en la compu. Elegí un lugar donde, a partir de hoy, vayas guardando las respuestas a las preguntas que aparezcan en este podcast. Tengo la sensación de que dentro de un tiempo, cuando vuelvas a leer esas respuestas, vas a descubrir cosas de vos que hoy todavía no ves. Hola a todos, soy Agustín Rolls y esto es Impulsados by 5, un espacio para conversar sobre personas, empresas y las decisiones que transforman nuestra manera de trabajar. Porque detrás de cada empresa hay personas y detrás de cada persona hay una historia. En cada episodio quiero hacerte una pregunta. No para darte una respuesta definitiva, sino para abrir una conversación que nos ayude a construir mejores organizaciones y mejores caminos profesionales. Y la pregunta de hoy es, ¿cuándo empezó realmente tu historia con el trabajo? Mi historia empezó antes de mi primer empleo. Si hoy me preguntaran cuándo empezó mi vida laboral, hace unos minutos antes de escribir esto, hubiera respondido en McDonald's, porque fue mi primer trabajo en blanco. Pero ahora, pensándolo un poco, pienso distinto. Creo que mi historia empezó mucho antes. Cuando tenía 5 años, mi papá tenía una panadería familiar con más de 100 años de historia. Imagínate todo lo que había pasado en ese lugar. Generaciones de familias, clientes que iban todos los días, personas que crecieron comprando el pan ahí. Y yo era un nene que hacía tortas fritas. No entendía de negocios, no entendía de atención al cliente ni de liderazgo. Simplemente quería ayudar. Con el tiempo, empecé a atender la panadería junto con mi papá y las chicas que trabajaban ahí. Y aunque en ese momento no era consciente, hoy entiendo que estaba aprendiendo algo que nunca más me abandonó. Las personas pueden elegir entre muchos negocios, pero vuelven a aquellos lugares donde se sienten bien. Y creo que esa enseñanza sirve tanto como para la panadería como para una empresa de 1000 empleados. Hoy hablamos mucho de la experiencia del cliente, pero pocas veces hablamos de la experiencia humana. ¿Cómo hacemos sentir a las personas cuando entran a nuestro negocio? ¿Cómo hacemos sentir a nuestros colaboradores cuando llegan a trabajar? Porque al final del día todos queremos sentirnos bienvenidos. En una segunda parte de mi vida conocí algo que me gustó mucho. Apareció más o menos a los 10 u 11 años. Algo que cambió muchas cosas. Fue bailar. No fue un sueño de toda la vida, ni un plan. Unas compañeras de colegio me dijeron, ¿por qué no venís a probar? Fui y me enamoré. Siempre me había gustado inventar coreografías, las hacía en casa, se las mostraba a mi mamá, a mi papá. Y cuando empecé a bailar entendí que había encontrado un lugar donde era completamente feliz. Para ayudar a pagar esas clases seguí trabajando en la panadería, ahora ayudando un poco más. En esa época no era común ver a un varón bailando. Muchos recuerdan esos años como una época difícil para quienes rompían estereotipos. Yo sinceramente no lo viví así. Nunca sentí que estaba luchando contra nada, solo que era un chico haciendo algo que amaba. Y eso, para mi familia, también fue muy normal. Y quizás esa es una de las enseñanzas más importantes de mi vida. Cuando disfrutas profundamente algo, el ruido afuera deja de ser tan importante. Hoy ya no bailo profesionalmente, pero muchas veces me pongo música en casa y sigo bailando frente al espejo. Porque hay cosas que no hacemos para que nos aplaudan. Las hacemos porque nos recuerda quiénes somos. Hoy hablamos mucho de resultados, pero pocas veces hablamos del proceso. Vivimos en una época donde parece que todos tenemos que saber hacer todo desde el primer día. Y nos olvidamos de algo muy simple. Todo lo que hoy hacemos con naturalidad, alguna vez nos costó. Todos fuimos aprendices, principiantes, todos necesitamos que alguien nos enseñara y quizás crecer no tenga tanto que ver con no equivocarse, sino con animarse a seguir aprendiendo. En este bloque estuve pensando un poco cómo poderlo llamar y se me ocurrió el hilo conductor, porque con el paso de los años llegaron muchos trabajos, gastronomía, ventas, liderazgo, recursos humanos y hoy sincro. Durante mucho tiempo pensé que estaba cambiando de rumbo, que cada trabajo era una historia distinta, hasta que un día miré hacia atrás y me pregunté, ¿qué es lo único que estuvo presente en todos esos lugares? No era un producto, no era un puesto, ni siquiera el rubro, siempre eran las personas. Me gustaba enseñar, me gustaba acompañar, me gustaba ver cómo alguien descubría que podía hacer algo que antes pensaba imposible. Y ahí entendí algo que me cambió la forma de mirar mi carrera. El propósito no aparece de un día para el otro, se va revelando. Está escondido en esas pequeñas cosas que repetimos una y otra vez sin darnos cuenta. A veces creemos que estamos cambiando de trabajo, pero en realidad estamos siguiendo el mismo propósito desde otros lugares. Y cuando descubrís
ese hilo conductor, muchas decisiones empiezan a tener sentido. Reflexionando un poco, quizás haya algo que todos tenemos en común. Sin importar el trabajo que hagamos, todos llegamos a nuestros espacios de trabajo con una historia, con aprendizajes, con miedos, con muchas personas que nos marcaron. Y muchas veces creemos que los demás nos conocen por el puesto que ocupamos, pero somos mucho más que eso. Cuando empezamos a mirar a los demás desde ese lugar, cambia la forma en la que trabajamos, cambia la forma en la que pedimos ayuda, cómo damos una devolución, cómo resolvemos un conflicto. Y también cambia la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos, porque entender nuestra propia historia también es entender por qué reaccionamos como reaccionamos. Y quizás trabajar también sea una forma de seguir conociéndonos. Hoy quiero invitarte a hacer algo. Busca una hoja y responde estas preguntas. ¿Cuál fue tu primer recuerdo relacionado con el trabajo? ¿Quién fue la persona que te enseñó algo importante? ¿Qué actividades disfrutabas tanto que perdías la noción del tiempo? No busques respuestas perfectas, solo busca patrones, porque muchas veces el propósito no aparece mirando hacia adelante, aparece cuando nos animamos a mirar hacia atrás. Soy Agustín Rolls. Esto fue Impulsados by Syncro. Hoy hablamos del trabajo, pero en realidad hablamos de algo mucho más profundo, de esas pequeñas experiencias que, sin darnos cuenta, empiezan a construir a la persona que algún día vamos a ser. Quizás tu historia laboral no empezó en el día que firmaste un contrato. Quizás empezó mucho antes, en un negocio familiar, en un deporte, en un hobby o en una conversación con alguien que creyó en vos. Porque antes de ser profesionales, fuimos personas aprendiendo a mirar el mundo. Y antes de despedirme, quiero dejarte una última pregunta. ¿Qué parte del niño que fuiste sigue viva en el profesional que sos hoy? Nos encontramos en el próximo episodio.